Mi nombre es Sofía Artfield, tengo 32 años. Y allí estaba yo hurgando en un contenedor de basura en la parte trasera de una mansión abandonada, cuando de la nada apareció una mujer impecablemente vestida con un traje de diseñador. Se detuvo a unos pasos con una elegancia que contrastaba con mi lamentable estado, y preguntó, ¿eres Sofía Artfield? Me quedé paralizada con los dedos agarrados a la pata rota de una silla antigua y las manos cubiertas de tierra, mientras las crueles palabras de mi exmarido, pronunciadas 3 meses antes, resonaban en mi cabeza: nadie querrá a una mujer sin hogar y sin dinero como tú. Me había reído en ese momento, pero ahora, hundido hasta las rodillas entre muebles desechados, casi podía oírlo de nuevo, burlándose de mí por cavar en busca de un tesoro al amanecer. Me levanté del contenedor, tratando de limpiar lo que pude de mis jeans gastados. Soy yo, respondí secamente. Si viniste a exigir algo, todo lo que tengo para ofrecerte es esta pata de silla. Una leve sonrisa curvó sus labios. Soy Victoria Chen, abogada a cargo del patrimonio de Theodore Artfield. Mi pecho se apretó. Tío Teodoro. El hombre que me acogió después de la muerte de mis padres, que alimentó mi pasión por la arquitectura, pero que me dio la espalda cuando, hace 10 años, elegí el amor sobre la carrera. Su voz se mantuvo firme. Tu tío abuelo falleció hace 6 semanas. Te dejó como único heredero de todo su patrimonio. El mundo se detuvo. Si estás viendo esto ahora mismo, dime dónde estás y presiona el botón me gusta y suscríbete si alguna vez has estado en el fondo, a punto de recibir algo que parece un milagro. Porque querrás saber cómo se desarrolla esta historia. Apenas 3 meses antes, todavía formaba parte de la cómoda clase media. Tenía un marido, una casa y una carrera de arquitectura guardada en un cajón. Richard, mi ex, insistió en que no necesitaba trabajar. Gano lo suficiente para los dos, dijo. No por generosidad, sino fuera de control. Cuando descubrí su romance con su secretaria, todo se vino abajo de la noche a la mañana. El divorcio fue una batalla sucia. Tenía los mejores abogados que el dinero podía comprar. Tuve la defensa pública y la desesperación. Se quedó con la casa, los autos y los ahorros. Me fui con una maleta y la amarga certeza de que el acuerdo prenupcial me había dejado sin nada. Sus últimas palabras todavía dolieron: buena suerte para encontrar a alguien que quiera sobras rotas. Desde entonces he sobrevivido coleccionando muebles abandonados, restaurándolos en un almacén alquilado y vendiendo lo que pude encontrar online. No era glamoroso, pero era mi manera de resistir, de mantener una apariencia de dignidad. Victoria señaló un impecable Mercedes negro. Quizás podamos continuar esta conversación en un lugar más apropiado. Miré mi reflejo sucio en la ventanilla del coche. No estoy exactamente vestido para esto. Es usted heredera de una fortuna de $50 millones, respondió ella con calma y seguridad. El coche sobrevive a un poco de polvo. ¿50 millones? Las palabras flotaron en el aire como un segundo latido. El número apenas tenía sentido cuando la seguí, atónito y en silencio. Dentro del auto, Victoria me entregó una carpeta mientras la ciudad pasaba borrosa por la ventana. Tu tío te dejó su residencia en Manhattan, su colección de Ferraris, una cartera de propiedades generadoras de ingresos y la mayoría de las acciones de Artfield Arquitectura. La empresa está valorada en unos 47 millones. Mis ojos se fijaron en las fotos dentro de la carpeta. La misma casa que había admirado años antes en Architectural Digest. La finca Artfield, la obra maestra de mi tío. 5 pisos de encanto victoriano entrelazados con un impecable diseño moderno. Debe haber algún error, murmuré. Me sacó de su vida hace una década. La voz de Victoria se suavizó. Nunca cambió su testamento, señora Artfield. Siempre ha sido su único heredero. Pero hay una condición. Por supuesto que sí, suspiré. ¿Qué es? Debes asumir el cargo de CEO de Artfield Arquitectura en un plazo de 30 días y mantenerlo durante al menos un año. Si se niega o no cumple, toda la herencia revertirá al Instituto Americano de Arquitectos. Se me escapó una risa hueca. Nunca trabajé ni un solo día como arquitecto. Me gradué a los 21 años y me casé a los 22. Mi esposo pensó que mi título era solo un lindo pasatiempo. La mirada de Victoria se encontró con la mía. Tu tío creía que eventualmente volverías a tu camino. Esta era su manera de garantizarlo.
El coche se detuvo frente a un hotel boutique. Pasarás la noche aquí, continuó. Mañana volamos a Nueva York para reunirnos con el consejo. Tienes 29 días para decidir. Miré la carpeta, llena de fotos de la vida que una vez soñé, del camino que cambié por un matrimonio que me dejó sin nada. La vida que mi tío Teodore quería para mí. Acepto, dije suavemente. Excelente, respondió Victoria con una pequeña sonrisa. Salimos a las 8. Llévate poco. Te proporcionaremos todo lo que necesites. Miré la bolsa de basura en el baúl, que contenía los restos de mi existencia. Confía en mí, murmuré. Viajar ligero no será un problema. La habitación del hotel parecía irreal, un lujo que no había visto en meses. Mientras me limpiaba los últimos restos de suciedad debajo de las uñas, mi reflejo me devolvió la mirada. Mejillas hundidas, ojos cansados, cabello enredado. Era lo que quedaba después de amar a Richard. Mi mente se remonta a cuando tenía 21 años, en mi último año de la escuela de arquitectura. Tenía 32 años, era confiado, carismático y ya estaba establecido. Nos conocimos en la exposición de mi galería, donde mi proyecto de centro comunitario sostenible ganó el primer lugar. El orgullo de mi tío esa noche era inconfundible. Cambiarás el mundo, me había dicho una vez, con una convicción que no dejaba lugar a dudas. El año que viene vendrás a trabajar conmigo en la empresa. Juntos haremos historia. Richard había escuchado esa conversación. Luego se acercó encantador y confiado, elogiando mis proyectos e invitándome a cenar. 6 meses después estábamos comprometidos. 2 meses después casados. Mi tío se negó a ir a la boda. Estás cometiendo un terrible error, advirtió por teléfono. Este hombre no quiere pareja. Quiere un adorno. Estás construyendo una jaula dorada para ti mismo. Me sentí indignada, ingenua y perdidamente enamorada. Estás celoso. Estoy eligiendo mi propia vida, repliqué. No, respondió en voz baja. Me siento devastado porque estás abandonando el futuro por el que luchaste. Pero eres un adulto. Es tu decisión arruinarlo. Después de eso, silencio. Ninguna llamada telefónica de vuelta, ninguna respuesta a mis tarjetas de Navidad. Ni siquiera en su 80º cumpleaños quiso hablar conmigo. Especialmente cuando más lo necesitaba. Desde el principio el control de Richard fue ganando terreno lentamente. Primero me sugirió que me tomara un tiempo libre antes de buscar trabajo. Luego me preguntó por qué haría el examen de licencia. No es necesario ese tipo de estrés, dijo. Cuando comencé a hacer pequeños proyectos independientes, además de amigos, él organizaba convenientemente viajes repentinos, dejándome corriendo hasta que me di por vencido definitivamente. Mi rebelión silenciosa fueron las noches de estudio, los cursos en línea, las revistas de arquitectura, las conferencias grabadas mientras él no estaba. Llenó cuaderno tras cuaderno con bocetos de edificios que nunca saldrían del papel. Visiones destinadas a permanecer solo en la tinta y la imaginación. Hasta el día en que los encontró. Qué lindo, empezó a decir, antes de que su expresión cambiara. Porque eso significa que estás a punto de ver lo que sucede cuando una mujer decide dejar de encogerse. El coche se deslizó por la ciudad como una cuchilla, cortando el aire espeso de expectativas que ya pesaba sobre mis hombros incluso antes de entrar a la sala de reuniones. Victoria, a mi lado, se ajustó las gafas con precisión quirúrgica. Cada movimiento de ella estaba calculado, como si estuviera reorganizando las piezas en un tablero donde yo era la reina recién sonrojada. Y las reinas no piden permiso para ocupar el trono. Intentarán intimidarte con números, dijo sin quitar la vista de la tableta. Déjalos. Tienes algo que ninguno de ellos tiene, la sangre de Teodore en tus venas y su firma en cada proyecto que esta empresa ha tocado. Es posible que tengan MBA y conexiones, pero tú. Tienes herencia. La puerta del ascensor se abrió directamente al piso 30, donde el logotipo de Artfield Architecture brillaba en oro sobre mármol negro. El espacio era una declaración silenciosa de poder, líneas limpias, materiales que respiraban lujo sin gritar, luz natural que se filtraba como si el edificio mismo supiera que albergaba algo histórico. O una masacre profesional. La secretaria de recepción levantó la vista y por un segundo su máscara de eficiencia flaqueó.
No por mí sino por lo que representaba, la hija pródiga que nadie esperaba ver regresar. Mucho menos reclamar lo que por derecho era suyo. La sala de reuniones está lista, señorita Artfield, dijo con la voz un poco más alta de lo habitual. Desayuno también. El señor Sterling nos pidió que le dijéramos que está ansioso por saber de usted. Jacob ya estaba dentro, de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos mientras observaba la ciudad como si fuera un mapa de batalla. Los demás miembros del consejo se sentaron, algunos hojeaban carpetas con estudiada indiferencia, otros intercambiaban miradas que no necesitaban palabras para transmitir, ¿quién se cree que es? Hasta que me vieron. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con la hoja de un cúter. Un hombre de pelo gris, Walter Algo, director financiero, según las notas de Victoria, sujetaba el bolígrafo con demasiada fuerza, como si estuviera pensando en utilizarlo como arma. Una mujer con un traje de Chanel se cruzó de brazos y sus labios rojos formaron una línea severa. Judith Langley. Jefe de Relaciones Públicas. Amaba a mi tío. Odia las sorpresas. Jacob se giró y por primera vez, noté la cicatriz apenas perceptible sobre su ceja izquierda. Un hombre que no tiene miedo de luchar. Su sonrisa era mínima, casi imperceptible, pero sus ojos, sus ojos, brillaban con algo que no era bienvenido. Fue un reconocimiento. Sofía, dijo señalando la silla en la cabecera de la mesa. Tu lugar. No esperé una invitación. Caminé hacia allí arrastrando los talones por el suelo de roble como si estuviera marcando mi territorio. Cada paso era un eco de lo que decía mi tío, la arquitectura no se trata de ocupar espacio, se trata de dominarlo. Cuando me senté, toda la mesa pareció inclinarse hacia mí. Señores, comencé sin abrir la carpeta que Margaret me había preparado. Ahorremos tiempo. No estoy aquí para ser la heredera simbólica que firma papeles y sonríe para las fotografías. Estoy aquí porque Theodore Artfield construyó este imperio con la creencia de que los edificios deben servir a las personas, no a los egos. Y por lo que he visto en los últimos 10 minutos, lo has olvidado. Judith abrió la boca, pero la cerré antes de que pudiera soltar su primera púa. Artfield Architecture no es un fondo de inversión con una bonita fachada. Es un legado. Y los legados no se diluyen en las reuniones de la junta directiva donde su mayor talento parece ser desmantelar lo que no supo construir. Walter palideció. Un hombre a su lado, Mark Samting, director de operaciones, tragó saliva. Jacob no parpadeó. ¿Y cuál es tu propuesta, Sofía?, preguntó con voz suave pero con un tono cortante. Si no está a la venta, ¿qué es? Sonrisa. No la sonrisa educada de una anfitriona, sino la sonrisa de alguien que finalmente tiene las cartas adecuadas en sus manos. Reconstruyamos. Literalmente. Empezando por el proyecto que mi tío dejó inconcluso, el que usted archivó como inviable hace 2 años. El centro comunitario en Brooklyn. Uno con energía solar integrada, jardines verticales y espacios que realmente sirvan a la comunidad, no solo a los accionistas. El silencio fue tan abrupto que se podía escuchar el zumbido de las luces. No puedes hablar en serio, escupió Judith. Ese proyecto es un pozo de dinero. Theodore lo pospuso por una razón. No, corregí, recostándome en la silla. Lo pospuso porque estaba esperando a que la persona adecuada lo dirigiera. Sus miradas eran como cuchillos, pero los maestros ya me habían apuñalado. Richard me enseñó que el dolor es temporal. El poder es eterno. Y esa persona, continué abriendo finalmente la carpeta y deslizando un boceto por la mesa, soy yo. Margaret me rogó que no interfiriera. Ella necesita aprender por sí misma, dijo. Como si no supiera que algunas lecciones dejan demasiadas cicatrices. Pero nunca dejé de mirar. Cada proyecto que abandonaste, cada idea que enterraste por miedo a que te llamaran demasiado, lo mantuve. Porque conocí a Sofía, que dibujaba ciudades enteras en los márgenes de sus cuadernos escolares. El que discutía con los profesores sobre la ética del hormigón armado cuando tenía 15 años. El que una vez me miró a los ojos y dijo, un día voy a construir algo que haga que la gente sienta que el mundo todavía tiene magia. Y luego desapareciste. En realidad no, por supuesto. Simplemente dejaste de existir para ti. Se convirtió en la sombra de un hombre que coleccionaba trofeos, incluido tú.
Y yo, idiota orgulloso, esperaba que recordaras quién eras. Hasta que llegó la noticia del divorcio y con ella, la foto que casi me rompe, tú saliendo de una sala del tribunal, con los hombros encorvados como si cargaras con el peso de cada palabra que usaba para menospreciarte. Fue entonces cuando comencé a preparar esto. La carpeta que tienes en tus manos no es solo papel. Es una declaración de guerra. Contra ellos, contra el tiempo perdido, contra esa versión tuya que se creía pequeña. En su interior encontrarás 1. Los contratos revisados, cláusulas que yo mismo escribí para proteger su autoridad. Carmichael puede resoplar, pero legalmente no puede detenerte. 2. Los proyectos que olvidaste, los que dibujaste a las 3 de la mañana cuando pensabas que nadie estaba mirando. Los escaneé. Todo. 3. Una lista de nombres, arquitectos, ingenieros, clientes que rechazó porque no estabas listo. Están esperando tu señal. 4. ¿Y esto? Deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa, desgastada por los bordes. Elena Vázquez, directora de adquisiciones, Greenwood Developments. En el reverso una nota escrita a mano, cuando esté lista. Solo ella. Greenwood es el mayor desarrollador de proyectos sostenibles en la costa este, explicó Jacob, años después, cuando le mostré la tarjeta. Theodore los cortejó durante una década. Solo trabajan con visiones, no con CB. ¿Y por qué nunca me lo contó? Porque Jacob vaciló como si eligiera cuidadosamente sus palabras, quería que tú ocuparas el lugar, no que lo entregaras. Theodore creía que el poder que no se gana, no se merece. Cerré los dedos alrededor de la tarjeta. El papel era grueso, casi áspero. Como la voz de mi tío cuando hablaba realmente en serio. La magia no se pide, Sofía. Se roba. Y entonces entendí, no me estaba dejando un legado. Me estaba devolviendo mis propias armas. Con el peso del marcador aún caliente entre mis dedos, miré el rastro de pintura que había dejado en la pizarra. No eran solo líneas. Eran cicatrices, promesas, pruebas de que algunas cosas solo nacen cuando te obligan a improvisar. Alguien revisó mis archivos, dije, más para mí que para Jacob. No fue una pregunta. Era el sonido de una pieza que finalmente encajaba en su lugar. Se cruzó de brazos, su rostro era una máscara de calma profesional, pero sus ojos, sus ojos, ardían con la misma furia que sentía hirviendo bajo mi piel. Carmichael, confirmó en voz baja. Lo vi salir de tu oficina anoche. Dijo que estaba buscando referencias de proyectos. Como si fueras a dejar algo tan crítico por ahí. Una risa seca escapó de mis labios. Por supuesto. Porque los hombres como Richard, como Carmichael, siempre subestimaban lo que no podían controlar. Pensaban que el talento era algo que se podía robar, no algo que se podía conseguir con las propias manos manchadas de grafiti y noches de insomnio. Quería verme fracasar, dije pasando mis dedos por el cuadro, donde la pintura aún brillaba húmeda. Quería reducirme a una heredera temblorosa, dependiente de bonitas diapositivas. Pero olvidó una cosa. Jacob levantó una ceja. Que he fallado antes. Y eso es exactamente lo que me enseñó a no necesitar nada más que mi propia voz. El silencio entre nosotros era cargado, casi físico. Luego sonrió, no esa sonrisa cortés de encuentro, sino algo agudo, casi depredador. Theodore solía decir que los mejores arquitectos no construyen muros. Construyen trampas. Di un paso atrás, admirando el caos organizado en la pintura. No fue perfecto. Fue mejor que eso. Fue real. Entonces démosle a Carmichael exactamente lo que se merece, respondí, ya planeando mi próximo movimiento en mi mente. Una lección de fundamentos. Porque cuando intentas derribar a alguien que ya aprendió a aterrizar de pie, hice una pausa, saboreando las palabras, terminas construyendo las bases de tu propia caída. Jacob se rió, un sonido raro y genuino. Eres más Artfield de lo que él alguna vez fue. Y era verdad. No por su apellido, sino por la ferocidad con la que ahora entendía el legado que Theodore me había dejado, el derecho a ser despiadado. Envía por él, ordené mientras levantaba mi teléfono. Y preparar los contratos de rescisión. Hoy. Porque algunas estructuras no fueron hechas para ser renovadas. Fueron hechos para colapsar. El aire que respiraba. Y yo no lo había visto.
No tenía sentido. Porque cuando te estás ahogando, no notas las manos que intentan sacarte a la superficie, solo ves la oscuridad que te rodea. Margaret extendió la mano, pero no para coger el diario. Sus dedos, arrugados por el tiempo, se posaron sobre los míos, apretando con una fuerza que contradecía su frágil apariencia. Él te amaba más de lo que jamás supiste odiarte a ti mismo, su voz era baja, áspera con la emoción contenida. Y eso, querida, es lo único que Richard nunca logró arrebatarte. El peso de esas palabras fue como un golpe en el pecho. Porque ella tenía razón. Theodore me había amado con una obstinación que desafiaba la lógica, mientras que yo me había dejado convencer de que no merecía nada más que las migajas que Richard arrojaba a mis pies. Él lo sabía, susurré, pasando mis dedos por las páginas como si pudiera tocar el pasado. Sabía que volvería. No solo volvería, corrigió Margaret con una sonrisa triste. Sabía que reconstruirías. Que era solo cuestión de tiempo antes de que recordaras quién eras realmente. Cerré el diario con un chasquido seco. El dolor seguía ahí palpitante, pero ahora mezclado con algo más fuerte, una ira fría y precisa, dirigida no a Theodore o Jacob o al destino, sino a mí mismo. Por tardar tanto. Por dejar que me convencieran de que mi voz no merecía ser escuchada. ¿Y si no hubiera regresado? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Margarita no dudó. Habría dejado el estudio vacío. Con las ventanas abiertas, la mesa limpia y una sola planta en la maceta, esa orquídea que tanto amabas. Porque Theodore Artfield no construyó prisiones. Puertas construidas. Y tú, Sofía, siempre has sido la única que tiene la llave. El silencio que siguió fue cargado. Afuera, la ciudad latía, indiferente a las revoluciones personales que tenían lugar dentro de esa oficina. Pero ya no era la misma persona que había entrado allí unas horas antes. Necesito hacer una llamada, dije, levantándome con una determinación que no había sentido en años. Victoria respondió al primer timbrazo. Los papeles del divorcio, ordené sin preámbulos. Quiero que estén terminados para el final de la semana. Sin concesiones. Sin negociaciones. Y cuando Richard firme, quiero que sepa que yo dicté los términos. Un descanso. Luego la voz seca del abogado. Consideró. Pero hay un detalle, Sofía. Está exigiendo una audiencia. Dice que no tienes las condiciones emocionales para liderar la empresa. Sonrisa. No es una sonrisa amable. Una sonrisa que prometía tormenta. Excelente. Así que aprenderá delante de mí lo que sucede cuando subestimas a un Artfield. Colgué. Margaret me miró con ojos brillantes. Vas a necesitar algo que ponerte, comentó señalando mi guardarropa. Algo que diga reina, no superviviente. Abrí las puertas del armario y saqué la ropa que Richard había elegido para mí, los trajes grises, los cuellos de tortuga, los vestidos que ocultaban más de lo que revelaban. Al fondo, colgado de una percha de madera oscura, estaba lo que buscaba, un traje azul marino, de corte impecable, con líneas tan nítidas que parecían dibujadas por una cuchilla. El mismo que había utilizado a los 22 años, cuando presenté mi primer proyecto en solitario al ayuntamiento. El mismo que me había regalado Theodore con una nota, para cuando decidas conquistar el mundo. Y lo harás. Dijo pasando los dedos por la tela. Servirá. Porque algunas batallas no se ganan con palabras. Se ganan con armadura. Y tú, murmuró acercándose hasta que el calor de su cuerpo atravesó el aire frío entre nosotros, estás radiante. No fueron un elogio vacío. Fue la observación de alguien que había visto cada capa de mí reconstruirse, ladrillo a ladrillo, después del incendio. Jacob conocía el peso de mis cicatrices mejor que yo, porque mientras yo todavía intentaba ocultar las grietas, él las vio como parte del diseño. Emma, dije aceptando la copa de vino que me ofreció, hoy me llamó su mentora. La palabra sonó extraña en mis labios, como un título que aún no merecía. Ella no sabe que estoy improvisando todo el tiempo. Todo el mundo lo es, respondió Jacob, sus dedos rozando los míos sin prisa, sin exigencia. La diferencia es que lo haces parecer intencionado. El sonido de la risa de Melissa resonó por la habitación, demasiado fuerte, rompiendo el momento. Pero sus ojos permanecieron en los míos, serios, como si estuviéramos solos en el bullicio.
Sofía, dijo en voz baja, como si probara el sonido de mi nombre en esos segundos suspendidos. Ya no puedo fingir que esto, hizo un gesto entre nosotros, es solo profesional. Su corazón latía tan fuerte que casi ahogaba el ruido de la fiesta. Porque yo tampoco pude soportarlo. Porque cada mirada intercambiada en los pasillos, cada risa contenida en las reuniones, cada vez que ajustaba mi portaminas en el portapapeles como excusa para tocar mi mano, era un fuego lento que consumía la última excusa que me quedaba. Entonces no finjas, respondí. Y cuando sus labios encontraron los míos, no fue un beso de fiesta de empresa. Era el sello de un pacto que ya existía desde hacía meses, esto lo construimos juntos. No hubo prisas ni promesas vacías, solo la certeza de que por primera vez no estaba solo en el consejo. Alguien silbó a lo lejos. Jacob se apartó lo suficiente como para sonreír contra mi boca. Creo que acabamos de darle a Melissa el chisme del año. Que se joda Melissa, murmuré, tirando de él hacia atrás. Ya tiene provisiones suficientes para 3 tragos. Pero cuando nos separamos, fue con la conciencia de que el mundo no se había detenido. Al contrario, ahora todo parecía más nítido, como si se hubiera ajustado el enfoque tras años de desenfoque. La música, las voces e incluso el brillo de las copas de cristal adquirieron una nueva capa de significado. Vámonos, propuse tomando su mano. Antes de que alguien pida un discurso. Jacob no lo cuestionó. No era el tipo de persona que necesitaba explicaciones cuando el instinto hablaba más que la razón. Salimos por el pasillo trasero, donde el silencio era tan denso que podíamos escuchar el chirrido de nuestros zapatos sobre el mármol. ¿A dónde?, preguntó mientras le escribía un mensaje rápido al conductor. Al único lugar que tiene sentido, respondí mirándolo. Hogar. No la mansión Artfield con sus fantasmas y recuerdos enmarcados. No mi apartamento impersonal, elegido por conveniencia después del divorcio. Pero la casa, la que Theodore me había dejado en las colinas, con ventanas enormes y un estudio vacío esperando algo nuevo. El auto nos llevó en silencio, mientras afuera la ciudad pasaba como una película en cámara lenta. Jacob no soltó mi mano ni una sola vez. Y cuando llegamos con la luna cortando el cielo como una hoja de acero, no pidió permiso para entrar. Porque ya lo sabíamos, algunas puertas no necesitan ser tocadas. Solo ten el coraje de girar la manija. Emma vaciló como si el nombre le quemara en la punta de la lengua. Dijo que solo quiere 5 minutos. Que es importante. El aire se volvió pesado. No por la amenaza porque, después de todo, Richard no era más que un eco de un pasado que ya no me definía, sino por la audacia. Ese hombre que una vez me había convencido de que mi lugar estaba detrás de escena, ahora pedía atención en el centro de atención que yo había conquistado. Jacob se cruzó de brazos con la mandíbula tensa. Él no tiene vergüenza. Me levanté y rocé con los dedos el escritorio de roble que Theodore había elegido para esta oficina. No. Simplemente no acepta que perdió. Emma todavía sostenía el teléfono, insegura. ¿Qué quieres que haga? Ignóralo. Y si insiste, envíalo al departamento legal. Mi voz no tembló. Richard Foster ya no tiene poder aquí. Ni sobre mí ni sobre esta empresa. Ella asintió aliviada y se fue. Jacob esperó a que se cerrara la puerta antes de volverse hacia mí. ¿Estás bien? Sonreí, no la sonrisa educada que había aprendido a usar como armadura, sino una real, casi sorprendida. Lo soy. Porque por una vez no me pregunto si merezco estar aquí. Lo sé. Me acercó sus dedos entrelazados alrededor de mi cintura. Eso es todo lo que nunca entendió. No necesitas permiso para brillar. Y era verdad. La Sofía Richard que conocía habría temblado. Lo hubiera dudado. Se habría encogido como siempre quiso. Pero esa Sofía ya no existía. Esa tarde, mientras el sol golpeaba las ventanas del piso 20, abrí mi computadora portátil y escribí un correo electrónico para todo el equipo. Tema: sobre los límites y el respeto. Recientemente algunos de ustedes pueden haber sido contactados por personas de mi pasado. Quiero ser claro, esta empresa es un espacio para la innovación, no para la tolerancia hacia cualquiera que no respete nuestros valores. Si alguien, cliente, ex socio o quien sea, cruza esa línea, por favor, evídelo a mí o a Recursos Humanos.
No justificaremos, no negociaremos. Protegemos lo que hemos construido. Enviar ese correo electrónico fue como cerrar una puerta que llevaba años chirriando. No con ira, sino con una tranquila certeza, algunas historias no merecen secuelas. Jacob leyó por encima de mi hombro y se rió suavemente. Creo que Richard acaba de darse cuenta de que perdió para siempre. Me volví hacia él y jugueteé con los dedos con la solapa de su chaqueta. Lo perdió el día que firmó los papeles del divorcio. Simplemente no tuvo el coraje de admitirlo. Y luego, porque la vida está hecha de contrastes y porque ya no era rehén del pasado, agarré su rostro y lo besé, largo, lento, como quien saborea una victoria que tardó una década en llegar. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo frenético. Pero allí, entre esas cuatro paredes, eso era todo lo que había, un futuro que por primera vez no me asustó. Porque yo lo había dibujado. Ladrillo a ladrillo. Coraje por coraje. Y nadie, ningún hombre, ningún fantasma, iba a derribarlo. El productor apenas había terminado de explicar el concepto cuando ya sabía mi respuesta. No por arrogancia, sino porque reconocí en esa invitación el mismo brillo que vi en los ojos de Emma cuando presentó por primera vez el proyecto del refugio, la oportunidad de transformar el dolor en algo más grande. Van a querer sangre, advirtió Jacob, pasando los dedos por el borde del vaso de whisky como si pudiera adivinar el futuro en las gotas de ámbar. No se trata solo de ladrillos y hormigón. Se trata de ti. Y a la gente como él, un gesto vago hacia la pantalla del portátil, donde el nombre de Richard todavía resonaba como un borrón, les encanta cuando les das el cuchillo y el mapa de venas. Me incliné hacia adelante con los codos sobre la mesa de madera oscura, y sonreí. No la sonrisa educada que llevaba en las reuniones, sino la que apareció cuando la vida finalmente se alineó con mi ritmo. Entonces no le demos el cuchillo a nadie. Jacob levantó una ceja pero no dijo nada. Él ya conocía ese tono, la calma antes de la tormenta, la quietud antes del golpe seguro. Tomé el bloc de notas que siempre llevaba en mi bolso, páginas amarillentas por el tiempo y la costumbre de anotar ideas en cualquier momento, y tracé una línea divisoria en la página. 2 lados, dije presionando el papel con énfasis con el bolígrafo. Lo que quieren oír y lo que necesitan oír. En el lado izquierdo escribí, víctima. Heredera. Mujer que tropezó hacia el éxito. Palabras que Richard usaría, que Marcus Chen ya había insinuado sutilmente, que a la prensa le encantaría masticar como si fueran carroña. En el lado derecho escribí solo 3 frases. Yo elegí esto. Yo construí esto. Y no pido permiso. Jacob miró por encima de mi hombro y cuando sus ojos se encontraron con los míos, había un orgullo que no necesitaba palabras. «Vas a cambiar el rumbo», murmuró. «No». Cerré el pad con un clic seco. «Lo restableceré». El equipo de filmación llegó una mañana de abril, cuando el refugio de Brooklyn ya respiraba vida. Las paredes que alguna vez fueron un esqueleto de acero, ahora tenían colores, los murales de Emma, los bancos curvados como brazos acogedores, las ventanas que capturaban la luz del sol y la distribuían como un regalo. Había cámaras colocadas en las esquinas y micrófonos discretos sujetos a las solapas, pero no me sentí intimidado. Si algo me habían enseñado años de silencios forzados era el poder de llenar los espacios en blanco con mi propia voz. ¿Por qué arquitectura?, preguntó la directora, una mujer de mirada penetrante y una sonrisa que no ocultaba su genuina curiosidad. Podría haber hablado de estética, de funcionalidad, de poesía de los espacios. Pero no se trataba de eso. Porque la arquitectura es el único arte que no te permite mirar hacia otro lado, respondí, caminando por el pasillo central del refugio, donde cada paso resonaba como una promesa. Tienes que pasar por eso. Tienes que vivir en ello. Y si lo haces bien, te devuelve algo mejor de lo que recibió. La cámara me siguió hasta el salón comunitario, donde los niños del vecindario pintaban en caballetes donados por la comunidad. Una niña con trenzas de no más de 8 años, sostenía el dibujo, una casa con una chimenea humeante y un sol sonriente. Eso es hermoso, dije agachándome a su nivel. ¿Es usted el arquitecto aquí? Ella asintió seria, como si cargara con el peso de un secreto importante. Entonces dime, ¿qué necesita esta casa? Una puerta grande, respondió sin dudarlo. Para que todos puedan caber.
El director bajó la cámara por un segundo y vi en sus ojos el momento exacto en que entendió. No se trataba de mí. Nunca lo había sido. Cuando llegó el momento de hablar del pasado, no utilicé eufemismos. No lloré. No me hice pequeño. Él no me golpeó, dije, mirando directamente a la lente, como si no estuviera hablando a una audiencia sino a la versión de mí mismo que todavía temblaba ante el sonido de portazos. Eso hubiera sido más fácil. La violencia deja huellas. Puedes mostrárselo a un juez, a un médico, al mundo. Pero lo que hizo fue como ahogarse en miel. Lo suficientemente dulce como para hacerte preguntarte si realmente te estabas ahogando. Jacob estaba a mi lado, inmóvil, pero su presencia era un escudo. No necesitabas tomar mi mano. Era suficiente estar allí. Aquí está la diferencia, continué, señalando las paredes circundantes, los rostros de los jóvenes diseñadores que ahora trabajan en las oficinas de la comunidad. Intentó convencerme de que no merecía ocupar espacio. ¿Y hoy? No solo ocupo. Yo creo espacio. Para ellos. Para ella, señalé a la chica de las trenzas, que ahora corría por el patio, riendo. Para cualquiera a quien alguna vez le hayan dicho que no era suficiente. El director no hizo más preguntas. No eran necesarios. La noche del estreno del documental, vi los primeros minutos solo en la oficina, antes de la proyección pública. Las imágenes del refugio, las voces de los beneficiarios, los testimonios de los becarios, todo esto fue como escuchar a la ciudad respirar por primera vez. Cuando mi rostro apareció en la pantalla, no vi a la mujer que una vez se había acurrucado en la esquina del departamento que compartía con Richard, contando los minutos hasta que pudiera irse sin causar una escena. Vi a un extraño familiar, alguien que había aprendido a convertir las cicatrices en cimientos. Jacob entró sin llamar, con 2 copas de vino en la mano. ¿Y ahí? Preguntó ofreciéndole uno de ellos. ¿Cómo te sientes? Tómalo, respondí sorprendido por la honestidad de la palabra. Como si por fin hubiera devuelto un peso que nunca me correspondió llevar. Él sonrió y en esa sonrisa había un eco de todas las noches en las que me siguió hasta el borde del acantilado y me recordó que podía volar. A Theodore le hubiera encantado eso, dijo, levantando su copa. Pero no tanto como yo. Brindamos con el sonido de las risas de los niños en el patio de abajo, con el ruido de la ciudad que ahora palpitaba en sintonía con algo que yo había ayudado a construir. Y por primera vez no era el futuro lo que me asustaba. Era la idea de que tal vez aún no había soñado lo suficientemente grande. El aire en la habitación se volvió denso, pesado con el peso de un número que hace un año me habría hecho estremecer. 300 millones. Una cifra que para la mujer que ya lo había perdido todo, debería sonar a redención. Pero allí, entre aquellas paredes que aún conservaban el olor a pintura fresca y a café fuerte, solo sentí el sabor amargo de una cruel ironía. Marco Chen. El nombre sonó como un eco distorsionado de todas las veces que me dijeron que no era suficiente. Que una mujer no podría liderar. Que sueños como el mío eran frívolos, que la innovación era un riesgo que solo corrían los tontos. Había intentado quebrarme por prestigio, por reputación, por clientes que huían como ratas de un barco que se hunde. Y ahora, cuando no podía hundirme, quería comprarme. Es una oferta generosa, murmuró Patricia, ajustándose las gafas con ese gesto calculado que siempre precedía a sus movimientos más astutos. Económicamente es un trato inmejorable. Jacob se cruzó de brazos con los nudillos blancos por estar tan apretados. ¿Generoso? Su voz era baja, pero cortante como una espada. Eso no es generosidad. Es una rendición disfrazada. Quiere nuestro nombre, nuestros proyectos, nuestra alma, para luego enterrarlos bajo el peso de su mediocridad. Miré las páginas del contrato, donde los ceros se alineaban como soldados en formación. Cada uno de ellos gritó promesas que yo había escuchado antes: seguridad, estabilidad y el fin de los combates. Pero entre esas frías líneas no había lugar para las risas de los niños del refugio de Emma, ni para el brillo en los ojos de los becarios cuando presentaban sus primeros proyectos. No había lugar para el legado de Theodore, que no estaba hecho de hormigón y acero, sino de personas a las que, como a mí, les habían enseñado a volar. ¿Sofía? La voz de Patricia rompió el silencio, llena de una expectativa que ya no sentía la obligación de cumplir. Levanté la vista y sonreí. No la sonrisa tensa de quien negocia,
sino la sonrisa tranquila de quien ya sabe la respuesta. Lo rechazamos. El murmullo que siguió fue casi cómico. Alguien se atragantó con el café. Otro dejó escapar un ahogado, pero... Solo Jacob permaneció inmóvil, con sus ojos fijos en los míos, como si ya supiera lo que diría antes de que las palabras tomaran forma. Artfield Architecture no está a la venta, continué cerrando la carpeta con un gesto final. No a ese precio. No por cualquier precio. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asimilara. Marcus Chen no quiere comprar una empresa. Quiere comprar el derecho a borrar lo que construimos. ¿Y eso? Señalé la ventana, donde la ciudad brillaba más allá del cristal, un mar de luces que reflejaba sueños mucho más grandes que el suyo. Esto no tiene precio. Patricia abrió la boca, pero yo cerré los ojos por un segundo, sintiendo el pulso de mi propia convicción. Si quiere competir con nosotros, que compita. Si quieres innovar, innova. Pero no robará lo que es nuestro. Hoy no. No, nunca. El silencio que siguió fue roto por el sonido de un bolígrafo rascando papel. Jacob firmó algo, no sé qué, no importaba. Lo que importaba era la sonrisa que me dedicó después, esa misma sonrisa que meses antes me había recordado que todavía sabía pelear. Creo que tenemos una carta que escribir, dijo, empujando hacia atrás su silla. Una negativa muy educada, por supuesto. Nos reímos. Y en esa risa se escuchó el sonido de todas las puertas que habíamos cerrado detrás de nosotros, las del miedo, las de la duda, las que nos dijeron que no podíamos hacerlo. Pero también estaba el eco de los que habíamos abierto, los de los sueños que nos atrevimos a soñar, de las vidas que habíamos tocado, del futuro que ahora ya no nos asustaba. Porque, después de todo, no se trataba de dinero. Se trataba de demostrar, una vez más, que algunas cosas no son negociables. Esa oferta podría borrar todo lo que Theodore había construido. Mis dedos hojearon el documento por tercera vez, cada cláusula confirmaba lo que mis entrañas ya estaban gritando, una adquisición total significaba entregar no solo el control de la empresa, sino también el alma misma que había entretejido en cada línea, cada proyecto, cada muro que erigió para albergar no solo edificios, sino también ideas. Un no cortó el aire antes de que pudiera sopesar las palabras. Firme. Irreversible. No hay lugar para la negociación. Patricia enarcó las cejas, pero su rostro se suavizó como cera en el fuego. Sofía, son $300 millones. Una cantidad que redefiniría vidas, que compraría islas, que silenciaría las dudas para siempre. Esto lo cambia todo. No es necesario, respondí, y mi voz no tembló. Theodore no construyó esta empresa para que Marcus Chen la comprara y la desmantelara como si fuera la carrocería de un coche viejo. No pasó su vida demostrando que la arquitectura podía ser un acto de humanidad solo para poder vendérsela al primer depredador con corbata que llegara con un cheque gordo. La respuesta es no. Un silencio. Luego los miembros del consejo intercambiaron miradas, rápidas, casi imperceptibles, antes de sonreír al unísono, como si hubieran ensayado. Patricia deslizó otro sobre la mesa, esta vez con un gesto casi reverente. Eso es exactamente lo que esperábamos que dijeras. Mi corazón dio un salto traidor. ¿Qué? Theodore predijo este momento. Su testamento contenía una cláusula sellada, que solo pudimos revelar después de que cumpliera un año como CEO, y rechazara una oferta de compra mayoritaria. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Estableció un fondo adicional. $30 millones. Sin restricciones. Y como si supiera que necesitaría más que números, añadió, su carta dice que es una recompensa por comprender que algunos legados no tienen precio. La habitación giró ligeramente. Se me cerró la garganta no por avaricia, sino por algo mucho más peligroso, el reconocimiento. Theodore siempre 3 pasos por delante, siempre enseñándome, incluso ahora, al otro lado de la muerte. Jacob me tocó el brazo, su voz baja como un secreto. Te puso a prueba. Sacudí la cabeza entre risas y asombro. Sí, lo probó. Pero no fuera de control. Hace un año me habría puesto furioso por la manipulación. ¿Ahora? Ahora lo entendí. No estaba midiendo mi obediencia. Estaba demostrando mi fuerza. Demostrando que podía liderar, no solo heredar.
¿Cómo te sientes? Preguntó Jacob. Miré mis manos, la mesa, el sobre que ahora parecía palpitar con la energía de Theodore. Como si él me conociera mejor que yo mismo. Hace un año habría dudado. Hoy, esta empresa ya no es solo su legado. Es mío. Y no está a la venta. La votación para nombrar a Jacob codirector ejecutivo fue unánime. Los aplausos resonaron en las paredes de madera de la sala, pero cuando terminó la reunión, Patricia se acercó, su rostro con una ternura que nunca antes había visto. Hay una cosa más, dijo, tendiéndole una pequeña caja de terciopelo. Theodore dejó instrucciones para entregártelo, después de que pase la prueba de adquisición. Mis dedos temblaron cuando lo abrí. En el interior, un fino anillo de plata, grabado con líneas que se entrelazaban como las líneas de un plano de planta. Debajo había una nota escrita con la impecable letra de Theodore. Sofía, si estás leyendo esto, pasaste mi última prueba. Este anillo pertenecía a Eleanor, mi esposa, tu tía abuela, a quien nunca conociste. Ella era arquitecta en una época en la que las mujeres no tenían voz y, sin embargo, lo construyó. Nunca comprometió su visión. Cuando murió prometí que se lo daría a alguien digno de su legado. Ese alguien eres tú. Construye con coraje. Vive con audacia. Y nunca, jamás dejes que ella te haga pequeña. Estoy orgullosa de ti. Tracé las líneas grabadas en el metal con el pulgar y fue como si Theodore estuviera allí, con un tono tranquilo, casi juguetón. Ahora finalmente entiendes que es el legado, ¿no? Mi visión se volvió borrosa. No eran lágrimas de tristeza. Se trataba de pertenencia. El anillo se deslizó sobre mi dedo como si siempre hubiera sido mío. Por supuesto que sí. Theodore había orquestado todo con una precisión que rayaba en lo sobrenatural, incluso eso. Esa noche me encontraba en el estudio que él había diseñado para mí 8 años antes, con el horizonte de Manhattan brillando a través del cristal como un mapa de posibilidades. El anillo de Eleanor captó la luz de la ciudad, reflejándola en patrones que danzaban en las paredes. Jacob apareció en la puerta, su voz era un susurro. ¿Un centavo por tus pensamientos? Me di vuelta con una sonrisa que era mitad asombro, mitad gratitud. Theodore planeó cada pieza. La herencia. El consejo. La oferta pública de adquisición. Creó obstáculos como un arquitecto que construye los cimientos, no para derribarme, sino para sostenerme. Cada prueba fue una lección disfrazada. Para convertirme en la mujer que él sabía que podía ser. Jacob se acercó, su cuerpo cálido contra mi espalda mientras apoyaba su barbilla en mi hombro. ¿Estás enojado? No. Sonreí cerrando los ojos por un momento. Estoy agradecido. No solo me dio una empresa. Me dio pruebas de que era capaz. Sin ellos tal vez todavía estaría dudando. Quizás todavía era pequeño. Sus brazos me envolvieron con una fuerza que era a la vez refugio y aliento. ¿Sabes lo que pienso?, susurró. Theodore ya sabía que pasarías todas las pruebas. Porque tienes algo que Marcus Chen, ese Richard, que hombres como ellos nunca tendrán. ¿Qué? El instinto de construir en lugar de destruir. Ver potencial donde otros ven problemas. De poner a las personas por encima de las ganancias. Su voz estaba ronca por la emoción. Por eso me enamoré de ti. No porque hayas heredado el imperio de Theodore, sino porque miras el mundo y ves algo que vale la pena mejorar. Giré en sus brazos, mi voz era un hilo de seda. Te amo. Fuiste mi compañero en todo. Dudó. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora brillaban con una luz nerviosa, casi infantil. Hablando de sociedad. Su mano desapareció en el bolsillo de su chaqueta. Cuando regresó, lo siguió un pequeño estuche de terciopelo. Dentro un anillo. Simple. Eterno. Como las mejores cosas. Sophia Artfield dijo y su voz era el único sonido en el universo. No se trata de ninguna prueba. No se trata de plazos. Es porque cada día a tu lado es mejor que el anterior, y quiero toda la vida de estos días, viéndote cambiar el mundo. Se arrodilló pero no por formalidad, sino por reverencia. ¿Quieres casarte conmigo? Por un momento solo pude mirarlo. Para el anillo.
Al estudio que una vez había sido el sueño de Theodore y ahora era el centro del mío. Un año antes estaba casada con un hombre que necesitaba hacerme más pequeña para sentirme grande. Ahora aquí había alguien que solo quería verme volar. Sí, susurré y la palabra rompió en risas y lágrimas al mismo tiempo. Sí. Absolutamente. Sí. Deslizó el anillo junto al de Eleanor y juntos brillaron, uno como símbolo de legado, el otro de un nuevo comienzo. Jacob sonrió, sacando ya su teléfono celular del bolsillo. ¿Avisamos a todos esta noche? En realidad, dijo, sus dedos bailando sobre la pantalla, ya le envié un mensaje de texto a Margaret. Está enfriando champán. Dijo que ha estado esperando este momento desde el día que te mudaste aquí. Cuando bajamos, Margaret nos esperaba radiante, con 2 vasos en la mano y los ojos húmedos. Por fin, dijo. El señor Theodore estaría muy orgulloso. Me reí entre lágrimas. Conociéndolo, probablemente ya tenía un plan para esto también. Tal vez incluso una carta sobre lo perfectos que somos el uno para el otro. Margaret se rió, pero su sonrisa era de complicidad. En realidad, ya se dirigía al estudio de Theodore, él lo tiene. El sobre estaba sellado con su impecable letra y dirigido a los dos. La fecha me congeló, una semana antes de que falleciera. Jacob la abrió con cuidado. Leemos juntos. Jacob y Sofía, si están leyendo esto juntos, entonces mi plan ha tenido éxito más allá de lo que me atrevía a soñar. Jacob, has sido como un hijo para mí. Sofía, siempre has sido la hija que nunca tuve. No puedo imaginar 2 personas mejores para dirigir mi empresa, o para ser el uno para el otro. Construyan algo hermoso juntos. Y por el amor de Dios, no nombren a ningún nieto Theodore. Ese nombre ya. Consejero matrimonial, sí, había insistido en terapia, pero solo para que el profesional certificara, en informes, que yo era el inestable. Cada palabra de Victoria fue un cuchillo afilado, desmantelando la fachada de Richard pieza por pieza. El juez, un hombre de expresión severa y ojos que nunca perdían detalle, hojeó los documentos con una calma que le pesaba el aire. Cuando levantó la vista, fue directamente hacia Richard. Señor Foster, dijo con una lentitud que parecía una frase. Estás describiendo un patrón de comportamiento que va mucho más allá de un desacuerdo matrimonial. Estamos hablando de la destrucción sistemática de una carrera, de una identidad. Hizo una pausa y pasó una página de mi cuaderno abierto sobre la mesa. Hoy escondió mis llaves y se rió cuando le pregunté dónde estaban. Dijo que necesitaba aprender a confiar en él. Luego canceló mi reunión con la firma de Chicago. Otra. Esta vez inventó que estaba enferma. El juez cerró el cuaderno con un chasquido. Eso no es apoyo, señor Foster. Esta es una restricción. Richard se movió en su asiento, su máscara de superioridad se resquebrajó. Su abogado susurró algo, pero él lo ignoró, tenía los dedos blancos de tanto apretarlos. Lo miré no con odio, sino con una claridad gélida. Este hombre ya no era un monstruo debajo de mi cama. Era solo un hombre pequeño y expuesto. Victoria no dio tregua. Y aquí continuó proyectando un correo electrónico en la pantalla de la sala del tribunal, escribe el señor Foster al socio de Artfield y Associates, 3 meses antes del divorcio, Sofía es emocionalmente inestable. No la contrates. Sería un riesgo para su reputación. Se volvió hacia el juez. Eso no es motivo de preocupación, Excelencia. Es una calumnia calculada. Él no quería que ella trabajara. Agujas. El abogado de Richard intentó intervenir, pero el juez levantó la mano. Suficiente. Su mirada se dirigió hacia mí. Señora Artfield, ¿tiene algo que añadir? Respiré profundamente. Ya no era Sofía la que temblaba al hablar, la que bajaba la voz para no molestar. Fue la mujer quien había reconstruido cada parte de sí misma, ladrillo a ladrillo, en las estructuras que ahora diseñaba. Solo quiero que quede claro, dije con firmeza, que no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí porque hombres como él cuentan con nuestro silencio. Nos dicen que nos avergonzaremos, que retrocederemos, que preferiremos tragarnos la verdad antes que afrontarla. Junté mis manos frente a mí, sintiendo el anillo de compromiso frío contra mi piel. Pero ya no soy la persona que él conocía. Y por primera vez me llena de orgullo.
Jacob tomó mi mano debajo de la mesa. No necesitaba mirar para saber que estaba sonriendo, esa sonrisa que decía eso, exactamente eso. El juez asintió lentamente antes de volverse hacia Richard. Señor Foster, tiene hasta mañana para presentar una propuesta de acuerdo que incluya, comenzó a contar con los dedos, 1. El retiro inmediato e irrevocable de la demanda contra la señora Artfield, 2. Una declaración pública reconociendo que las acusaciones de mal uso de los bienes conyugales son infundadas, y 3. Aquí hizo una pausa, mirando a Richard a los ojos. Una donación sustancial, que será determinada por este tribunal, a una organización que apoya a mujeres en situaciones de abuso psicológico. De lo contrario, juntó las manos, procederemos con el juicio completo. Y créeme, después de lo que vi hoy, dudo que te guste el resultado. Richard abrió la boca y la cerró. Su abogado parecía estar a punto de desmayarse. Su Excelencia, esto es un abuso de... No, el juez lo cortó. El abuso ya ocurrió. Ahora estamos hablando de justicia. Cuando salimos del juzgado, el aire de diciembre me mordió la piel, pero apenas lo sentí. Margaret nos estaba esperando afuera, con los ojos brillantes. Estuviste magnífico, susurró abrazándome. Theodore estaría muy orgulloso. Jacob me rodeó los hombros con sus brazos y su aliento caliente contra mi sien. ¿Y ahora? Miré hacia el edificio donde Richard todavía estaba atrapado en sus propias mentiras. Ahora sonríe, construimos. Las lágrimas brotaban sin control, no de tristeza, sino de ese agradecimiento que arde como fuego limpio. Jacob envolvió mis dedos alrededor de los suyos, mis nudillos todavía marcados por años de lápices y reglas, ahora temblando contra el papel que llevaba el legado de un hombre que había creído en mí antes de que yo supiera cómo creer en mí mismo. Él siempre lo supo, ¿no? Murmuré más al universo que a Jacob. Que llegaríamos hasta aquí. Jacob no respondió con palabras. En lugar de eso, cogió uno de los portapapeles y pasó el pulgar por las líneas precisas de un centro comunitario que Theodore había imaginado para un barrio olvidado de Detroit. Los rasgos eran suyos, la firma inconfundible de alguien que diseñaba no solo para los ojos, sino también para el alma. Vamos a construirlos, dijo en voz baja, como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿Todos? Y así nació la Fundación Artfield Theodore, no en una sala de reuniones estéril, sino allí, entre risas y champán derramado, con olor a jardín nocturno y el peso de un futuro que por primera vez no nos pertenecía solo a nosotros. Pertenecía a todas las personas que alguna vez se habían sentido invisibles entre cuatro paredes. En los meses siguientes los titulares cambiaron. Sophia Artfield lanza una iniciativa revolucionaria para democratizar la arquitectura, se extendió como la pólvora. Los donantes que nunca se habían preocupado por las causas sociales de repente quisieron participar. Las universidades ofrecieron asociaciones. Los alcaldes de pueblos pequeños, a los que los medios ignoraban, nos escribieron cartas a mano, suplicándonos, venid. Os necesitamos aquí. Richard, por supuesto, intentó aferrarse al centro de atención por última vez. Concedió una patética entrevista a un tabloide externo y calificó el proyecto como otra actuación narcisista más de Sophia. El artículo salió el mismo día que rompimos la piedra angular del centro comunitario Eleanor Artfield, que lleva el nombre de mi abuela, la mujer que cosía cortinas para ocultar las grietas de las paredes pero soñaba con ventanas que dejaran entrar al mundo. Él todavía piensa que nos importa, comentó Jacob, tirando el periódico a la basura mientras se ajustaba el casco. Ni siquiera me molesté en mirar atrás. Déjalo, dijo, recogiendo la pala ceremonial. Hoy no se trata de odio. Se trata de cemento. Y cuando se removió la primera palada de tierra, con las cámaras grabando y los residentes del vecindario vitoreando, supe que Theodore había tenido razón desde el principio. La arquitectura no se trata de piedra o acero. Se trata del primer aliento de alguien que entra en un espacio y piensa, aquí pertenezco. Esa noche, de vuelta en el apartamento que Jacob y yo compartíamos ahora, un loft en el mismo edificio donde había vivido Theodore, con ventanas tan amplias que parecían abarcar la ciudad, encontré a Margaret sentada a la mesa de la cocina, con un sobre amarillento en sus manos. Esto llegó hoy, dijo, deslizándolo hacia mí. El sello era viejo y estaba escrito a mano por Theodore. Dentro había una única llave de latón y una nota. Para cuando estés listo. La casa en la colina. Siempre supe que la llenarías con la vida que te mereces. T.
Jacob no necesitaba preguntar. Ya estaba por las llaves de su auto. Veamos qué nos dejó, dijo, y yo me reí, porque por supuesto que él lo sabría. Por supuesto, Theodore habría planeado incluso esto. El sinuoso camino conducía a un lugar que no había visto desde que era niño, una propiedad que mi familia había perdido hacía décadas, que Theodore debió haber comprado en silencio, esperando. La casa todavía estaba en pie, un poco desgastada, pero con buena estructura. Un amplio porche, ventanas en arco, un roble centenario cuyas ramas parecían proteger el lugar. Él quería que reconstruyéramos, susurré, pasando mis dedos por la madera de la puerta, sintiendo las capas de historia bajo mis dedos. No solo los edificios. A nosotros. Jacob me atrajo hacia él, su corazón latía al mismo tiempo que el mío. Entonces vámonos, dijo, así de simple. Y allí, bajo un cielo estrellado que parecía pintado solo para nosotros, finalmente entendí, Theodore no nos había dejado un hogar. Nos había dejado una invitación. Para vivir. Para crear. Ser sin miedo, todo lo que alguna vez debimos ser. Extraordinario. Porque los cimientos más sólidos no son aquellos que nunca han sido sacudidos, sino aquellos que, después de ser resquebrajados, aprendieron a soportar el peso de sueños más grandes. Teodoro lo sabía. No solo había construido edificios, sino también puentes entre lo que éramos y lo que podíamos llegar a ser. Y allí, con la ciudad a nuestros pies y el futuro en nuestras manos, sentí el eco de su voz no como un recuerdo, sino como una corriente viva, que me arrastraba hacia adelante. Jacob me estrechó la mano, sus dedos entrelazados con los míos como si fuéramos dos columnas sosteniendo el mismo arco. 5 años, repitió como si todavía no lo creyera. Y mira lo que hicimos. Miré. No a los rascacielos que ahora llevaban nuestro nombre, no a los premios polvorientos en los estantes de las oficinas, sino a las cosas que no se podían medir en pies cuadrados o ganancias trimestrales. Para la niña que hace una década, temblaba frente a un portapapeles vacío, convencida de que no tenía nada que ofrecer. Para el hombre a mi lado, que decidió quedarse cuando el mundo me dijo que me diera por vencido. Para las manos, cientos, miles de ellas, que ahora siguieron nuestros proyectos no como clientes, sino como cómplices de una idea mayor, que los espacios pueden sanar, que las paredes pueden abrazar, que los techos pueden ser refugios no solo para los cuerpos, sino también para las almas. Eso no es lo que hicimos, corregí, girándome hacia él. Eso es lo que todavía vamos a hacer. Porque los legados no son estatuas. Son semillas. Y los que Theodore plantó en mí no han dejado de brotar, se han multiplicado, extendiéndose como grietas en la fachada de un mundo que insiste en ser rígido. Cada una de ellas fue una invitación, a atreverse, a equivocarse, a empezar de nuevo. Muy abajo, entre las luces que centelleaban como estrellas terrestres, había pruebas de ello. El refugio para mujeres en transición, con sus jardines colgantes donde antes solo había cemento. La escuela de arte con paredes de cristal, porque Theodore siempre decía que la luz es el mejor material de construcción. Los bancos públicos que no eran solo asientos, sino invitaciones para que extraños se convirtieran en vecinos. Todo ello, cada línea, cada ángulo, cada espacio que respiraba intención, era la respuesta a la pregunta que me había perseguido durante años: ¿qué queda cuando todo se desmorona? Esto queda. Queda la certeza de que cuando se construye con las manos sucias por la lucha y el corazón lleno de propósito, incluso las ruinas pueden convertirse en cimientos. Queda el derecho a mirar atrás, no con vergüenza por las cicatrices, sino con orgullo por los puentes que nos permitieron crear. Lo que queda, sobre todo, es el permiso para ser imperfecto y grandioso al mismo tiempo, porque es en los huecos, en las fracturas, en las uniones mal ajustadas donde puede entrar la luz. Jacob ladeó la cabeza y sus ojos brillaron con el reflejo de las luces de la ciudad. Estaría orgulloso, murmuró. Sonreí porque era verdad, pero no de manera obvia. Theodore no estaría orgulloso de los edificios, los artículos o las palmeras. Estaría orgulloso de las ocasiones en las que elegimos quedarnos cuando era más fácil irnos. De noches de insomnio rediseñando plantas no para buscar la perfección, sino para darle significado. De las lágrimas derramadas por los modelos que se derrumbaron, solo para que pudiéramos aprender a construirlos mejor. Estaría orgulloso, sobre todo, de haber convertido el dolor en ladrillos y la duda en ventanas, porque así es como se construye una casa, no con el miedo de que todo se derrumbe, sino con la fe de que si se derrumba, sabremos cómo construir algo aún más hermoso en su lugar.
Él ya está allí, respondí, estrechándole la mano. En cada pared que abraza, en cada puerta que se abre, en cada espacio donde alguien se siente por primera vez como en casa. Y entonces, como si el universo mismo estuviera de acuerdo, una cálida brisa sopló a través de la terraza, trayendo el olor a tierra mojada y a posibilidad. En algún lugar de la ciudad, una puerta se cerró. En otro se abrió una ventana. Y entre esos dos sonidos, el adiós y la invitación, estaba todo lo que necesitábamos saber sobre la construcción, sobre el amor, sobre la vida. Jacob me acercó y sus labios rozaron mi sien. ¿Listo para la próxima planta? Cerré los ojos por un segundo, sintiendo el peso y la ligereza de la pregunta. Porque listo era una palabra engañosa. Nadie está nunca preparado. Simplemente comenzamos, con miedo, con cicatrices, con manos temblorosas y un corazón lleno de y sí. Pero empieza. Siempre. No, admití, abriendo los ojos para encontrar los suyos. Pero lo voy a construir de todos modos. Y cuando sonrió fue como si el cielo sobre Artfield se abriera no para tragarnos, sino para recordarnos, lo mejor está por venir. Porque esta era la verdad que Theodore había grabado en cada viga, cada diseño, cada silencio significativo: la arquitectura no se trata de lo que se construye. Se trata de en quién te conviertes en el proceso. ¿Y yo? Me había convertido en una mujer que ya no temía el colapso, porque sabía que en medio de los escombros, siempre habría un plano esperando a ser redescubierto. Una línea recta lista para doblarse hacia algo inesperado. Un espacio vacío deseoso de ser llenado no de cosas, sino de historias. Jacob tomó mi mano y juntos bajamos las escaleras de la terraza, hacia el ruido y la vida que zumbaban debajo. Porque los legados no se construyen en silencio. Están construidos en medio del caos, con las manos sucias y el corazón dispuesto a romperse y reconstruirse tantas veces como sea necesario. Y mientras la ciudad seguía palpitando a nuestro alrededor, supe, con una certeza que no necesitaba palabras, esta era solo la siguiente capa. El cemento todavía estaba fresco. Las paredes a la espera de más colores. ¿Y nosotros? Éramos simplemente los arquitectos imperfectos, testarudos, incansablemente humanos, de un mundo que todavía estaba siendo diseñado. Así que construyámoslo, pensé, estrechando la mano de Jacob mientras salíamos a la luz. Ladrillo a ladrillo. Verdad por verdad. Hasta que incluso las ruinas se conviertan en hogar.